cuando vos quieras comenzar a grabar, ahí sacamos el chat por ahora. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta que es la clase número 5 de este curso de gestión de tiempo que está gestionado por la WADER. En esta clase número 5 vamos a, como siempre, hacer un pequeño repaso de las clases anteriores y poder avanzar con respecto a lo que tiene que ver con procrastinación y excusas. Y además aclaro que a la planificación inicial, que era sobre estos dos temas, le agregué en esta unidad, porque me pareció importante, el tema de hábitos. Establecí como una comparación entre el trabajo con hábitos y lo que implica no tenerlos, que es justamente la postergación y las excusas. Entonces, bueno, hice en esta, lo vamos a ir desarrollando, una comparación entre una forma de un sistema de vida y otro. Así que, bueno, vamos a presentar pantalla, a compartir pantalla, perdón. Muy bien. Bien. Muy bien. Entonces, como les decía, en esta clase número 5 de las 6 clases de dictado teórico, nosotros vamos a hablar sobre no solo las excusas y la procrastinación, como tenía planificado, sino también vamos a agregar el tema de hábitos, que como verán en el título, determino que hay una confrontación entre tener hábitos y tener excusas y procrastinación. Vamos a trabajar desarrollando la identificación y el análisis de estas situaciones e incorporar herramientas prácticas para poder implementarlas, poder gestionarlas y poder erradicarlas. El material de esta clase van a ser un formulario de Google que va a cerrar el proceso Grow, sería el cuarto, y una guía práctica para derribar excusas. Eso lo vamos a presentar, esto ya está cargado en la plataforma. Como siempre, yo los habilito los módulos antes de iniciar la clase. Entonces, como digo, repasando las clases anteriores, estamos trabajando siempre sobre esta tríada, sobre estos pilares que decimos que hay que proteger para lograr cualquier meta. Y hablamos entonces siempre de tiempo, foco y energía, o de foco, energía y tiempo, que es el orden que le doy para hacer el sistema FED que vamos a presentar en la clase número 6. Fuimos desarrollando a lo largo de las clases cada una de estas variables, el foco primero, la energía después y el tiempo, que sería, si se quiere ser estricto, el motivo de estas clases. Fuimos desarrollándolos y entendiendo la importancia y diferentes formas de ver cada uno. El análisis que fuimos haciendo es más amplio que lo que tradicionalmente se va entendiendo con respecto a la gestión del tiempo. No tiene que ver tanto con el uso de relojes, por decirlo de alguna manera, sino en entender cuáles son los motivos que me llevan a hacer las cosas y de esa manera establecer prioridades, establecer metas, establecer objetivos, que no me parece que siempre es mucho más importante y determinante, y que después, cuando tengo claro lo que quiero hacer, la organización del tiempo es una consecuencia, termina siendo más fácil. Y fuimos a lo largo de estas clases dándonos cuenta de lo que sucede cuando no gestionamos estos pilares. Por ejemplo, cuando no gestiono correctamente el tiempo, me siento desbordada, me siento abrumada porque la cantidad de tareas que tengo que hacer es superior al tiempo que me parece que dispongo o al tiempo al cual me organizo para poder cumplirlas.
Cuando no estoy enfocada, me siento distraído, estoy distraído, y eso me impide cumplir las tareas de la mejor manera. Y además también contribuye a sentirme desbordado porque todas las tareas que hago no enfocada siempre me terminan llevando más tiempo del que hubiera sido necesario. Entonces, así como la correcta gestión de las tres me potencia, la incorrecta gestión, no necesariamente de las tres, con una sola ya también atenta contra el cumplimiento de mis metas y de mis objetivos. ¿Y qué pasa cuando no gestiono correctamente la energía? Digo que me siento o que estoy drenado, que esa energía se va escabullendo, que esa energía se va escapando. Y podemos usar para representar también la imagen del reloj de arena, donde no solamente se me va yendo el tiempo, que es la representación más tradicional, sino que también esa energía se me va escurriendo a través de esas grietas que tenemos. Esas grietas que fuimos analizando desde el principio en las planillas donde fuimos anotando cuáles eran las tareas que hacemos a lo largo del día, a qué roles nos dedicamos, cuáles son las áreas que atendemos. Entonces, decimos que cuando no gestiono correctamente el tiempo, me desbordo, cuando no gestiono correctamente la energía, esta se drena, cuando estoy enfocado, estoy distraído y a su vez pierdo tiempo. Entonces, las tres pilares para poder ser una persona equilibrada y poder lograr cualquier meta en una forma más rápida y más fácil, es siempre lo ideal trabajar los tres aspectos. Por eso cuando presentemos la clase que viene, el sistema FED, vamos a ver que las tres cosas, los tres pilares están encadenados y se van a chequear, en ese sistema hay una forma de chequear cada uno, tanto cuantitativa como cualitativamente. Entonces, en esta tríada, en estos pilares, vamos a ir basando siempre nuestro análisis para poder ir teniendo claro si, como ya dijimos en clases anteriores, solo nos movemos o también avanzamos. También haciendo un repaso y diríamos un resumen de las clases anteriores, entendemos que dejamos nosotros de usar la palabra sueños, ideales, para poder reemplazarlo con la palabra, con el sustantivo metas. Y repasando un poco en una forma sintética, sabemos que tener metas significa que tengo objetivos que son SMART, que son objetivos que yo tengo claro, que son específicos, que son medibles, que son realizables, factibles, que tengo un plan de acción. Entonces, es mucho más importante quizá que tener muchos sueños, tener una sola meta y cumplirla. Y tenemos claro esto, que siempre es necesario transformar en metas y objetivos aquello que quiero cumplir. ¿Para qué? Para que deje de ser un sueño y se transforme en una realidad. Entonces, siempre nosotros, no importa el sistema, no importa el método que utilicemos, porque hay muchísimos, siempre tenemos que hacer nuestros sueños algo tangible. Entonces, en este caso, para cumplir esos objetivos, que son estos qué, estos cómo, que logro determinar a través de la planificación, de esa manera voy a poder cumplir mis objetivos, porque primero los establezco claramente, después digo cuál es mi realidad hoy, cuáles son las opciones, los obstáculos, las oportunidades, y después trazo mi plan de acción, manifestando la voluntad, el compromiso. Entonces, este primer proceso es el que establece los objetivos, el qué voy a hacer y el cómo lo voy a hacer. Pero tengo claro, y por eso me ocupo de este tema también en una forma particular, tengo claro que para cumplir esos objetivos no solo es necesario
establecerlos, tenerlos claros, que sean mi prioridad, que representen lo que yo quiero ser, que me representen como persona, pero a su vez hace necesario una segunda cuestión, que es algo de lo cual también ya vinimos hablando mucho en todas las clases, y que yo, considerando la importancia, decidí incorporarlo en esta clase. ¿Cómo me va a resultar más fácil cumplir los objetivos? Cuando elijo mis hábitos. Entonces, esos hábitos son los con qué voy a hacer lo que quiero lograr y que determiné a través de la planificación. Entonces, es una herramienta, la principal herramienta que tengo. Primero elijo mis objetivos y después elijo o diseño, como me gusta decir a mí, los hábitos que necesito para lograr eso. Los hábitos son mi herramienta. Después lo vamos a ver, pero fíjense que los hábitos están conformados con 3 pasos, con un disparador, con la acción propiamente dicho y con la recompensa. Vamos a estudiar después si todos tenemos establecido correctamente los hábitos. ¿Para qué? Para que esa herramienta sea cada vez más fuerte y me haga mucho más fácil cumplir mis objetivos. Y cuando nosotros hablamos de hábitos, siempre me gusta hablar de hábitos saludables. Y me gusta ser bastante más amplia que pensar en él como leemos por arriba de la parte visible con respecto al agua. No solo el hábito saludable es hacer actividad física, comer sano, dormir 8 horas, sino que hay muchísimos otros hábitos saludables que sería interesante de incorporar. Esos hábitos saludables, por ejemplo, yo elegí estos para mi placa: registrar, repetir y respirar, no compararse, aplicar corte, medida y distancia, ser honesto, ser aprendiz, meditar, elegir tu entorno adecuado, no pensar tanto y actuar, ser asertivo y, considerando el tema que nos convoca, gestionar el tiempo. Es uno de los hábitos saludables que yo elijo y para los cuales trabajo en todas mis capacitaciones. ¿Por qué? Porque también, insisto, es otra herramienta necesaria para poder cumplir mis objetivos. Esos objetivos que no importa el área a la cual respondan, no importa si son de desarrollo personal, si son deportivos, si son laborales, si son sociales, familiares. Estas herramientas que nosotros aprendemos sirven para cumplir objetivos, no importa cuáles sean. Entonces, en este trabajo que vamos a hacer hoy, que estamos haciendo en estas clases y que vamos a hacer hoy, vamos a trabajar en los hábitos saludables, sobre todo en el que nos convoca para este curso, que es gestionar el tiempo. También lo vamos a volver a repetir en la clase próxima, donde vamos a hablar del sistema FED, pero además va a haber algunos hacks respecto específico a la gestión del tiempo. Y decíamos entonces que no solamente podemos señalar como hábitos saludables al comer, dormir y hacer actividad física, sino a todos los otros, y ese conjunto de hábitos saludables se transforman a su vez en lo que yo llamo el hábito de los hábitos saludables, que tienen que ver con un estilo de vida que se va formando, fíjense, con sistemas que armo a través de mi rutina, que está incorporada de hábitos. Insisto siempre en la importancia de esto. Los hábitos son acciones y son los ladrillos que van formando mi día a día. Entonces, cuando nosotros entendemos la importancia de elegir los hábitos, de diseñar los hábitos, vamos a darnos cuenta de que esos pequeños ladrillos son los que conforman el estilo de vida que quiero. Entonces, a medida que nosotros empezamos a entender la importancia de cada pequeña acción, vamos dando cuenta de la capacidad que tenemos de elegirlos y la capacidad que tenemos de diseñarlos.
que, como hablamos al principio, tomando una frase que había dicho Fernando, que el desorden es una elección. Bueno, todos los hábitos son nuestra elección. Son esas acciones que nosotros hacemos que van conformando esta forma de ser, esta forma de nuestra vida, esto que decimos que en definitiva es nuestro estilo de vida. Pero insisto, no nos olvidemos en la importancia que tiene que nosotros somos quienes los elegimos. Nosotros elegimos los ladrillos con los que formamos nuestro día a día y por lo tanto nuestra vida. Entonces, ampliando un poco más y reforzando lo que tiene que ver con estos ladrillos que hablábamos recién, siempre relaciono hábitos, la palabra hábitos, con la palabra acciones, porque los hábitos no son más que eso, son acciones que yo elijo, que me acercan a mis metas, a mis objetivos, que surgieron por alguna necesidad. Por eso entonces, en estas dos frases que elijo para presentar este tema, digo que la mejor, y para mí la única quizá, manera de vencer el miedo es pasando a la acción. Y también utilizo otra frase que he trabajado muchísimo, que es mejor hecho que perfecto. Entonces, dejamos de lado que la perfección no existe, que entonces nosotros tenemos que empezar a lograr la excelencia. Y justamente hay una frase que dice que una vida exitosa tiene que ver con la excelencia, que es una repetición de los hábitos. Entonces, por eso estudiamos estos ladrillos y le damos tanta importancia. ¿Y qué son los hábitos? Son conductas llevadas a cabo con regularidad, es decir, que repito en el tiempo, que se aprenden porque no nos vienen a nuestra esencia y que requieren de poco o ningún compromiso racional. Y justamente de eso se trata la principal ventaja que tienen los hábitos, que hace que la actividad, la acción, no me requiera tomar decisiones, no me requiera esfuerzo, no me requiera fuerza de voluntad. Por eso es tan importante elegir hábitos, diseñar los hábitos que necesito tener y a partir de conformarlos, mi sistema de vida me va a hacer la vida, como digo, siempre fácil. Con respecto a estas conductas que son llevadas a cabo con regularidad, que debo aprender y que no tengo que pensar, que son automáticas, podemos clasificar en las acciones en los hábitos que quiero mantener, hábitos que quiero mejorar, porque quizá en este caso el hábito del orden, de la organización, el hábito de la planificación, quizás yo lo tengo, pero lo que tengo que hacer es mejorarlo. O también puedo incorporarlo en el caso que lo tenga. Entonces, ahí señalo, fíjense que reemplazo no es lo mismo que incorporar, en el sentido de que es mucho más fácil incorporar un hábito nuevo que vaya desplazando el hábito viejo. Eliminar es una palabra bastante difícil en los hábitos. Es dejar en cero una actividad que yo hago, un hábito que tengo. Es preferible siempre en pensar cómo lo voy a reemplazar, cómo lo voy a desplazar con un hábito nuevo que sí me sirva. Entonces, quiero que se queden siempre con esta idea. Los hábitos se eligen, se implementan a lo largo del tiempo, repitiéndolos, haciéndolos regulares, hasta que se transformen en automático. Como dijimos el ejemplo en una clase anterior, es un camino que hago en el medio de una selva, llamémosle. Cuando paso la primera vez me cuesta mucho, cuando paso la segunda me cuesta un poco menos, cuando paso la tercera me cuesta un poco menos. ¿Por qué? Porque se van estableciendo las redes neuronales necesarias y eso hace que se transforme ese camino en una autopista cuando el hábito ya está establecido. Pensamos el ejemplo de cuando voy a la casa de alguna persona a visitarla por primera vez. La primera vez necesito el GPS
e igual me pierdo. La segunda vez, como ya tengo la experiencia, utilizo el GPS, pero llego más rápido. La tercera vez yo ya elijo quizá un camino que me resulte mejor. Y la cuarta vez prácticamente no uso el GPS y me demanda ese camino cada vez menos tiempo. Entonces, de eso se trata establecer hábitos. Elegir hábitos y después implementarlos. Pero siempre elegirlos, como dijimos, teniendo en cuenta cuáles son mis objetivos, cuáles son las metas que tengo, para así satisfacer la necesidad que determinó esta implementación del hábito. Y voy a señalarles algunos puntos que me parece importante con respecto a los hábitos, que son formas en que yo lo entiendo y formas en las que lo trabajo cuando hago mis mentorías, entendiendo que cada hábito que tengo hoy lo puedo analizar y decir si ese hábito me atrapa o me sostiene. Entonces, puedo clasificar así de simple mis hábitos y de esa manera determinar cuál quiero mantener, cuál quiero mejorar o cuál quiero reemplazar incorporando uno nuevo. Determinando esto, si el hábito que tengo me atrapa o me sostiene. No nos olvidemos que entonces los hábitos son una pequeña sucesión siempre de acciones. Por eso podemos decir que un hábito lo puedo mejorar, porque quizá, reitero, yo puedo ser ordenado, pero tengo que mejorarlo. Entonces, ¿cómo lo mejoro? Haciendo determinadas acciones, ¿sí? Siempre ir a desmenuzar las cuestiones que yo necesito incorporar y establecer pequeños pasos, pequeñas acciones. Siempre llegar a lo menor, al ladrillo, ¿sí? Siempre llegar al ladrillo, que es el que me permite que yo pueda pensar cómo construir esa pared que necesito construir. Entonces, muchas veces sentimos que el desorden, la falta de gestión de tiempo, las distracciones, todo lo que hemos ido viendo nos atrapan, en lugar de que sean acciones que nos sostienen. Entonces, en esta sencilla forma de clasificar, yo puedo decir qué hábitos tengo que eliminar y qué hábitos tengo que desplazar, qué hábitos tengo que incorporar para reemplazar ese que quiero que se vaya, qué tengo que mejorar, siempre con esta sencilla y clara clasificación, que si recuerdan está siempre presente en los formularios. ¿Por qué? Porque siempre hemos preguntado qué hábitos tengo que incorporar para lograr mis objetivos. Nunca hay que dejar de lado esto, porque en definitiva son las acciones que hago día a día. Como decía también hace un ratito, los hábitos se conforman de tres partes, básicamente, donde está el disparador, la acción propiamente dicha y la recompensa. Y muchas veces nosotros, al querer establecer hábitos, fallamos en no tener en cuenta estas dos cuestiones, ¿sí? Esta no lo detallé ahí, pero esto tiene que ver con lo que se plantea en Hábitos Atómicos, que es un libro muy conocido, que también habla, aquí entre disparador y acción, plantea una cuarta, sería la segunda parte que dice que ese disparador debe despertar el deseo de hacer lo que tengo que hacer para luego recibir mi recompensa. Entonces, ese disparador es el que me indica a mí que tengo que cumplir la tarea. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque hace que yo recuerde qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, un disparador sería que cuando tengo que cumplir el hábito de ir al gimnasio, un disparador sería un ejemplo muy sencillo, que alguien me pase a buscar. Entonces, cuando esa persona me pasa a buscar para ir al gimnasio, ese en ese caso es mi disparador. No necesariamente siempre tiene que ser una alarma, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo digo, bueno, cuando termino de hacer mi rutina de doméstica, tengo que hacer determinada cuestión, me pongo a estudiar. Entonces,
El disparador es terminar de hacer una determinada cosa y sé que luego de eso viene la acción. Cuando yo todo eso lo hago automático, lo hago repetitivo, eso me resulta siempre mucho más fácil de implementar. Y la tercera cuestión, la tercera pata es la recompensa, una de las cuestiones que muchas veces nos olvidamos. Esa recompensa hace que yo me esfuerce en estos dos puntos para lograr esto. Cuando uno habla de recompensa, primeramente siempre pensamos en alguna cuestión que tenga que ver con alguna recompensa, con algo que sea algún alimento o que sea alguna de las cuestiones que nos generan dopamina rápida. No necesariamente es así. Se puede plantear otro tipo de recompensa. También pueden ser recompensas sociales. Por ejemplo, cuando yo establezco una determinada rutina y a lo largo de una semana y la cumplo, mi recompensa es recibir el reconocimiento social por lo que hice. Bueno, este es un punto sumamente importante y está muy detallado en el libro que les comentaba. ¿Por qué? Porque es una de las patas para crear hábitos duraderos que menos importancia se le da, pero hace que uno se adhiera más al hábito por tener esto, ¿sí? Y después entonces, cuando yo tengo esa recompensa, aparece la tan importante y buscada motivación, que hace que nuevamente yo pueda repetir este círculo. Entonces después lo vamos a ver, porque tiene que ver con la acción, qué es lo que hace que yo mantenga la motivación. Entonces, decíamos que los hábitos, esa acción llevada a cabo con regularidad, que tengo que aprender que no necesita que yo razone, reflexione, decida porque es automática, puede ser, ese hábito puede sostenerme como una red o puede atraparme porque es un hábito negativo en el sentido que no me sirve a mí. Esos hábitos que te conforman de 3 partes, siempre volvemos a lo mismo, que necesito para esos hábitos que me sirvan, que me sean funcionales, la planificación. Esos hábitos siempre van a ser acciones, van a ser números. Tengo que poder medirlos, tengo que poder identificarlos para lograr eso que decíamos de pasar de tener sueños, de tener deseos, a tener metas. Entonces, no nos olvidemos la importancia de planificar no solo las metas y los objetivos, sino los hábitos que me van a permitir pasar de un lado al otro. Pasar de algo abstracto a una acción concreta. Y fíjense esta lista, que a mí me parece sumamente interesante por la sencillez que tiene, porque la puedo utilizar para determinar los hábitos que tengo que tener. Si los tengo, los mejoro. Si no los tengo, los incorporo. Primero digo, ¿cuál es el área en la que quiero mejorar? De eso se trata el primer paso que hicimos en el formulario Grow, que digo, ¿cuáles son los objetivos que tengo? ¿Qué resultados busco? Deja de ser algo cada vez, pasa a ser cada vez algo más concreto, porque digo, el área que quiero mejorar es personal, los resultados que busco son esto y esto y esto. Objetivos SMART. ¿Qué conducta me acerca a ese resultado? Es otra pregunta importante. ¿Es esa conducta suficientemente simple para que parezca ridículo no hacerla? ¿Pensar en esa conducta me motiva? ¿Puedo medir su progreso y si puedo hacerlo, puede ser creciente? ¿Hay alguien de quien podamos aprender? Fíjense que son preguntas sumamente sencillas, pero van pasando de algo que puedo pensar como abstracto a una acción concreta. Si digo, quiero ser ordenado, entonces la pregunta es, ¿qué significa para mí ser ordenado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué conducta me acerca a ser una persona ordenada? ¿Esas conductas son simples para que parezca tonto no hacerlos?
Pensar en hacer eso me motiva. ¿Puedo medir si soy cada vez más ordenado? ¿Hay alguien de quien podamos aprender? Insisto, son preguntas sencillas que van de mayor, de lo general, a menor, y me van permitiendo a mí ir identificando acciones que, como dijimos, en definitiva, son las que conforman los hábitos. Entonces, estas preguntas son sumamente importantes para hacerme. El área, el resultado, la conducta, cuál es, si es simple, si me motiva, si puedo medir el progreso que me va acercando, esa conducta me va permitiendo acercarme al resultado, y si, un punto importante, ver de quién podamos aprender. Por ejemplo, si yo digo que quiero ser ordenado, que quiero ser organizado, puedo pensar organizado de mi entorno. Y en definitiva, ¿qué hace que yo piense? ¿Qué hace? ¿Qué acciones hace mediante las cuales me hacen a mí pensar que esa persona es ordenada? Siempre entonces pensemos, acciones. Todos son acciones que hacemos o que dejamos de hacer. Y este es un punto importante a tener en cuenta, muy, muy importante, donde siempre, insisto en la palabra clave de esta clase, es acción, donde volvemos a hablar de lo que recién planteamos, que era la motivación. Y esta es una forma que a mí me parece sumamente importante de entender la motivación. ¿Por qué? Porque la motivación es una consecuencia. Empiezo a accionar, veo resultados y por eso me siento motivado. Yo tengo un ebook que lo hablamos el otro día sobre motivación, que les dejé el enlace para pedírmelo, que varios de ustedes ya me lo pidieron, donde empezamos a pensar sobre la motivación con esta ubicación, donde es una consecuencia, no es la causa de nada. Empiezo a accionar, veo resultados y me motivo, y por eso sigo andando. Entonces, hay mucha diferencia en este círculo virtuoso respecto a pensar de que primero tengo que estar motivado, que primero tengo que tener ganas. Entonces, en esta acción es donde el hábito me facilita su concreción. Cuanto más sea un hábito esta acción, más fácil va a ser para mí. Entonces, siempre hablemos de elegir hábitos que me lleven a la acción que necesito para lograr resultados que me mantengan motivado. Eso es un hábito, una acción que elijo, un hábito, llamémosle saludable, un hábito que yo elijo para que me sea cada vez más fácil lograr estos resultados. Por lo que decimos, porque el hábito lleva poco o ningún compromiso racional. Una mentorada que me había contratado para descenso de peso, me decía, el hábito elimina la lucha, ¿no? Y a mí me pareció una frase sumamente valiosa, porque justamente esa lucha mental de lo hago o no lo hago se elimina cuando tengo el hábito. Y paso a la acción sin esa reflexión. Logro resultados y me mantengo motivado. Hay varios, decíamos acá, hay este método para crear hábitos duraderos, también sería una herramienta donde yo planifico el disparador que me va a ayudar a entender que tengo que hacer lo que tengo que hacer y cuál es la recompensa. Esto sería una de las primeras estrategias para formar hábitos. Esta, podemos decir que es otra estrategia, es también un proceso. Si alguien quiere me puede pedir este formulario para guiarse más fácilmente, pero se trata de buscar hábitos pequeños y que quiera implementar, desarmarlo en mini acciones, ¿sí? Porque en definitiva, cada hábito es una sucesión de acciones. Después establecer cuándo lo voy a hacer, con qué frecuencia, en qué momento y con qué frecuencia. Buscar ese disparador, como les decía,
¿qué me va a indicar a mí que tengo que cumplir con el hábito? Después, eliminar los obstáculos que ya vimos cuando hacíamos el diagrama de Grove, los obstáculos que son los que me generan roces, que me generan esa resistencia. Después repito hasta que se transforme en un hábito y después reviso, porque quizá me daré cuenta en este proceso, que es cíclico, que cuando llego al momento de revisar, veo que hay cuestiones, por ejemplo, que las mini acciones que establecí no son las adecuadas, las cambio, quizá necesite cambiar en qué momento tengo que hacerlo, tengo que cambiar el disparador, empiezan a aparecer quizá pequeñas resistencias. Entonces, esa revisión es la que me permite que, como decíamos en una placa anterior, pueda mejorar un hábito que ya tengo, ¿sí? Entonces, así como este puede ser uno de los métodos, este también es otro método para crear hábitos duraderos. Pero ya digo, esto es un proceso muy sencillo porque lo que busca es clarificar cómo es el proceso, clarificar la importancia de cada una de las etapas. Y este es un proceso, un ejemplo de proceso, y este es un ejemplo que ya lo vimos en la clase anterior, una herramienta sumamente importante. ¿Por qué? Porque este es el hábito top que me permite a mí cumplir con todos los otros hábitos que elijo. ¿Por qué? Porque voy controlando el cumplimiento. Me permite entonces ir fijando ese hábito durante todo el periodo que me lleve, que como venimos repitiendo, no necesariamente son 21 días, a veces son varios días más, e inclusive puede llevar hasta más de 3 meses, hasta más de 90 días, dependiendo la dificultad del hábito que yo quiera incorporar. Entonces, esta planilla es un ejemplo, por supuesto, cada uno puede diagramarla como le sirva más, puede ser completada con, por ejemplo, cumplí, no cumplí, otros, o por ejemplo era un día libre. Puedo poner quizá acá, si quiero empezar a leer todos los días, digo, bueno, lectura diaria. El lunes, por ejemplo, cumplí. El martes cumplí. El miércoles era el día que me iba a tomar y iba a descansar de ese hábito que quiero incorporar. El jueves cumplí, no cumplí el viernes, a pesar de que hubiera podido. Bueno, o puedo poner, según la cantidad de hojas, si mi objetivo era leer 10 hojas diarias, ya le puse un número, lo hice medible, puedo decir el lunes leí las 10 hojas, la puntuación es un 10. El martes leí, pero leí 2, la puntuación en ese ejemplo es un 2. Entonces, ¿qué me permite esto? No olvidarme de lo que pensé que quería empezar a hacer. Porque muchas veces lo que pasa es esto, que nos olvidamos de nuestros proyectos, de nuestras intenciones, a pesar de que quizá hicimos todo lo que teníamos que hacer. En la vorágine diaria, esto se nos va perdiendo en el tiempo. Entonces, esta planilla sencilla me va a permitir a mí saber si voy por el buen camino o no. Me va a impedir olvidarme. Por ejemplo, si yo soy emprendedora, puedo hacerme esta planilla y digo, bueno, mi objetivo es planificar contenido para las redes sociales. Lo tengo que hacer los lunes. Por ejemplo, fíjense que en mi planilla yo tengo los hábitos semanales separados. Entonces, planificar contenidos lo tengo que hacer el lunes y el lunes, que es el día, puedo poner cumplí o no cumplí. O puedo poner cuánto bien lo hice. En cambio, por ejemplo, si el hábito que quiero incorporar es tomar más agua diaria, el lunes tomé la cantidad que determiné, el martes un poco menos, el miércoles me olvidé. Bueno, no importa tanto, en este caso, cuánto
voy, digamos, el sistema. Simplemente es que esta planilla sea algo que tengo absolutamente a la vista todo el tiempo, que me va a impedir olvidarme con respecto a mis objetivos. Quizá el objetivo es ser más ordenado y diga, bueno, ¿cuáles son las conductas que me llevan a ser más ordenado? Entonces, mi objetivo general es ser más ordenado. Las microacciones, las mini acciones son, por ejemplo, tener ordenado mi escritorio, guardar todas las cosas de la cocina antes de acostarme, tener ordenado mi pieza, tener ordenado los archivos que utilicé durante el día. Bueno, estos. Entonces después puedo decir cuáles cumplí y cuáles no cumplí. Y eso me va a permitir determinar si esas mini acciones que me planifiqué, cuándo va a ser cada una y demás, es decir, y veo si la fui cumpliendo o no. Entonces, si yo veo que a lo largo de la semana todas esas, por ejemplo, cumplí la mayoría y tengo algún rojo que no cumplí, pero bueno, puedo decir si mi semana fue ordenada, pero siempre yo elegí las mini acciones que iban a conformar el hábito de ser ordenado. Porque como siempre, volvemos a lo mismo. El hábito tiene que ser medible, tiene que ser cuantificable, ¿sí? Y tiene que ser controlable, que es este el punto que estamos viendo ahora. Una herramienta esta entonces del hábito top, que es controlar el cumplimiento de los hábitos. Y les quería compartir esto porque hace un tiempito participé en un ciclo de charlas que se llamaba Noche de Perros o Noche de Gloria, eran las convocatorias, ¿no? Y cuando aquellos que hablábamos en el ciclo de conferencias de Noche de Perros, hablábamos sobre los fracasos. Y aquellos que elegían como tema Noche de Gloria hablaban sobre sus éxitos. Pero en definitiva, todos los que participamos terminamos hablando de nuestras noches de perros. Significaba que íbamos a elegir hablar sobre nuestros fracasos. Bueno, de toda esa charla hice un gran aprendizaje y sobre todo hice esto que les comento, les intitulé los hábitos de éxito. Entonces, en mi caso, los hábitos de éxito que elegí para plantear en esa charla, estos tres que les comparto ahora. No pensar en fracasos, sino en aprendizajes, es decir, no pensar en que fracasé cuando algo no salió, a pesar de que lo he planificado muchísimo, sino en pensar en qué voy a aprender de eso. Otro de mis hábitos que considero importantísimo, que es un hábito que me sale automáticamente, que tuve que aprender, como decíamos en la definición, es saber pedir. En pedir a las personas que necesito las cosas que yo necesito. Es un hábito y como tal se mejora. Y también un hábito es tomar la pregunta ¿por qué no? Como guía. ¿Qué significa eso? Que no hay nada que pueda pensarse desde este lado. ¿Por qué? Pues normalmente pensamos en el por qué. ¿Por qué hacer tal cosa? Y en realidad esta pregunta que me parece más importante es el pensar en por qué no. Esa pregunta muchas veces es la que nos abre más puertas. ¿Por qué? Porque en definitiva elimina esas creencias limitantes que hace que pensemos que hay cosas que no podemos hacer. Entonces, esa pregunta, el por qué no, habilita muchísimos otros caminos. Me parece a mí un hábito sumamente importante y productivo. Por ejemplo, cuando vi la invitación a estas charlas, a exponer en estas charlas, la pregunta mía que me dice ¿por qué no? Y así sucesivamente. Bueno, como siempre hacemos, en las charlas tenemos las partes prácticas y por eso me gustaría que ahora les voy a copiar las preguntas en el chat, me gustaría que respondamos estas preguntas como para cerrar un poquito el tema de hábitos y así pasar a el tema de procrastinación y excusas.
Así que voy a dejar de compartir. Muy bien. Bueno, bienvenidos a los que no había visto. Yo ahora en el chat les voy a pegar las preguntas como para que podamos responder y compartir. Bueno, estoy intentando. Un segundito, ya voy a lograrlo. Bueno, ahí les dejo entonces las preguntas que me gustaría que respondan ahora y que compartamos las respuestas. Entonces, respecto al principal objetivo que tengan, elijan alguno de los tres que han estado trabajando hasta ahora, ¿qué hábitos necesitan mantener? ¿Qué hábitos necesitan mejorar? ¿Y qué hábitos necesitan incorporar? Sería la primera pregunta. Respecto al objetivo que elijan de los tres que estuvimos trabajando. Después, también pensar en esto que estuvimos compartiendo sobre los elementos que conforman un hábito. El disparador, la acción y la recompensa. Cada hábito que esté intentando incorporar debería tener estos tres pasos. Una vez que después es automático, no es tan necesario, pero sí al principio. Y después me interesa sobre todo esta pregunta, ¿cuál establecen ustedes que es su principal hábito de éxito? Así que bueno, les dejo unos 5 minutitos como para que respondan y después lo compartimos.
Bueno, muy bien. ¿Algún voluntario que quiera compartirnos lo que fueron reflexionando? No somos muchos, así que voy a necesitar un voluntario y si no, voy a elegir alguno. Hola, Betina. Sí, José, Eh, contanos. Ujú. bueno, yo había puesto como hábitos que quiero mantener la lectura, la Bien, meditación, bien. y después para mejorar puse mi organización personal Ujú. y el descanso. Bien, Pues también puse para incorporar llevar un registro de mis finanzas. bien. En este momento no tenés ningún registro de tus finanzas. Y lo sabía hacer con una Ujú. aplicación y después, bueno, lo fui dejando. Quiero volver, digamos, a incorporarlo porque me hace falta en este momento. Sí, estoy muy descuidado con eso. Entonces lo considero muy importante incorporarlo. Ujú. Bien, fíjate que en ese caso podés ocupar, en este caso, ¿no? En ese listado que me das de hábitos, que serían lectura, ¿sí? Meditación, Meditación, la descanso. organización y descanso. Sí. Ujú. Entonces, lectura, meditación, descanso, ¿cuál más me habías dicho? Organización y mejorar mi finanzas con un Ah, registro. bien. Entonces, fíjate esa planilla de control de hábitos, tranquilamente podrías ocupar un renglón para cada uno de estos y podés inclusive definirlos más. Mantener el hábito de lectura implicaría, por ejemplo, leer cuánto por cada día podría ser, ¿sí? Por ejemplo, el control de las planillas de las finanzas diarias podría ser que lo hagas día por medio o diariamente o una vez por semana, de acuerdo a lo que quieras controlar. Si querés controlar todos los gastos diarios, lo tenés que hacer todos los días. Si querés hacer simplemente un control más global, general, podés hacerlo una vez por semana. Pero siempre utilizando esa planilla que yo les mostraba, que la podés hacer a mano, ni siquiera es necesario que uno lo imprima, ¿no? Porque en definitiva uno tiene los renglones que necesita para los hábitos y las columnas son 7 días, nada más, o sea, no hay más ciencia que eso. Pero sí te va a permitir que vos no te olvides de este proyecto que tenés, digamos, por ejemplo, meditar, decir, bueno, quiero meditar todos los días media hora antes de dormir. Bueno, es una meta diaria y todos los días sabes si cumpliste o no cumpliste. Entonces, si termina la semana y solo meditaste 2 días, te vas a dar cuenta que no, que si en definitiva era la idea hacerlo todos los días, tenés que ajustar para la semana que viene. Simplemente es tan sencillo como eso, pero tan efectivo como es. ¿Bien? Bueno, decime entonces, José, con respecto a los hábitos actuales, si tenés definidos esos elementos o no lo tenés muy claro. Sí, 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 lo tengo bien definido. Eh, O sea, con respecto al disparador, a la acción misma y a la recompensa, ¿lo tenés claro a eso? con los que yo quiero mantener, sí, los tengo Ujú, bien definidos. El ujú. disparador, la acción y la recompensa. Ahora, Bien, con los otros hábitos a mejorar e incorporar, bueno, ahí está el claro, problema, sí. Pero con los que ya los mantengo, sí, los tengo bien identificados. bien. Los tres Entonces elementos. deberías determinar eso para los que quieras, como vos bien decís, mejorar, decir, a ver, ¿qué es lo que me falla en este hábito para que, digamos, si vos decís que tenés que mejorar tu organización personal, decir, ¿qué acciones estoy haciendo hoy que me hacen pensar o me hacen sentir que no soy organizado? Y empezar por alguna, siempre yo recomiendo empezar de menor a mayor, porque uno de repente no se transforma en una persona organizada, ¿sí? Entonces decir, bueno, ¿qué me hace sentir que soy desorganizado? Voy a decir una tontera, tener todo el escritorio de trabajo desordenado. Bueno, me comprometo a toda la semana mantener el escritorio ordenado. Simplemente eso, ¿sí? Entonces, ¿cuándo lo voy a ordenar? Antes de irme del trabajo. Yo les digo cualquier ejemplo, ¿no? El disparador es
Si yo me voy del trabajo a las 7 de la tarde, a las 6 me pongo a ordenar mi escritorio, ¿sí? La acción es ordenar el escritorio y la recompensa es sentir que cumplí y el otro día volver al trabajo encontrando todo en orden y sentirme una persona organizada. Entonces, no hay necesidad de que la recompensa sea otra cosa que eso, ¿sí? ¿Se comprende, José? Sí, sí, se entiende bien, Betina. Bien, bien. Y decime cuál considerás que es tu principal hábito de éxito, el que te resulta mejor, el que más reconoces como valioso para vos. Para mí, sin duda alguna, la lectura. La La lectura. lectura es un hábito que es valioso para vos. Y vos, Sí, por ejemplo, ¿cuánto lees todos los días? O sea, ¿por qué considerás que tenés el hábito de la lectura? y más o menos estoy leyendo 2 horas por día o a veces cuando me entusiasmo mucho con un libro o algún tema puedo estar 4 hasta 5 horas, a veces me cuesta cortar eso. Ujú, bien, bien, bien. Sí, Y sí. son cuestiones no solamente de una distracción saludable, sino que también lo utilizas para estudio, lo que haces. Sí, sí, más que nada para el tema del desarrollo personal. Sí. Bien, bien, bien. Bueno, muy bien. A ver, Valentina, ¿querés completarlo porque salió cortado, como decís ahí, o querés abrir el micrófono? No hay problema. Porque ahí vi que entraste de nuevo, no sé si tendrás problemas de señal. Valentina. Bueno, bien. Recién Valentina entró, ingresó de nuevo y volvió a salir en otro perfil. Bueno, ¿alguien más de ustedes que quiera compartir? Me interesa sobre todo el del principal hábito de éxito, que es el principal hábito que reconocen que tienen como valioso, digamos, ¿no? Mariana, Andrea, si quieren compartir sin, o si no por escrito en el chat, no hay problema. Bueno, ya que no hay más voluntarios, vamos a seguir, ahí está Mariana. Mariana nos dice que su principal hábito de éxito es ser organizada. Bien, bien. Eh, Andrea, no hay problema. Estas son las preguntas, Andrea, que ahí nos comparte que recién se pudo conectar. Estas son las preguntas que, como para redondear el tema de hábitos, les compartí, digamos. Con respecto al principal objetivo que uno tiene, qué hábitos necesita mantener, así como los tiene, está bien, algunos que necesite mejorar y algunos que sí o sí tenga que incorporar. Que sea para quizá reemplazar un hábito que hoy tiene que sea, no digo negativo, como siempre digo, que no sea funcional, que no me sirva para lo que yo me propuse, ¿sí? Eso es un hábito no funcional, que podemos, para que sea más fácil de entender, decirle negativo, pero es así. Los hábitos actuales, si la pregunta era si tienen definidos los 3 elementos que son disparador y acción y recompensa, que es algo que vimos ahí en la teoría, y cuál es el principal hábito de éxito, sería la tercera. Por ahí nos compartís, Andrea, cuál es el principal hábito de éxito, que es el hábito que nos define, ¿sí? El hábito que cuando nos preguntan en qué soy bueno, normalmente es lo que ahí decimos es nuestro hábito de éxito. Bueno, yo continúo, después si lo quieren compartir ahí, cuando vuelva al chat lo agregamos. Así que sigo compartiendo pantalla para seguir con procrastinación y, ahí vamos, y excusas y procrastinación.
Ahí está. Bien. Entonces, esta imagen en realidad de una serie está ocupada, pero no sé si representa realmente, puede ser, ¿sí? por la temática de la serie y demás. Me gusta siempre usarla porque me parece súper representativa de lo que tiene que ver con excusas, procrastinación y honestidad. A mí me parece que cuando uno está dispuesto a trabajar sus excusas y la procrastinación, lo primero que tiene que tener es una intención de honestidad. No solamente ¿sí? No solamente poder detectar las excusas que me llevan, que uso para procrastinar, sino que tengo que empezar a ser honesto. Por eso, después vamos a hablar, por ejemplo, de excusas positivas. Tienen que ver con eso. Entonces, como ustedes están leyendo en este, no sé si es un meme, pero bueno, algo así, donde dice, el personaje dice, lamento llegar tarde, y los compañeros le preguntan, ¿qué pasó? Y él les dice, honestamente, nada, simplemente no quería venir. Por eso digo, me parece sumamente representativa de lo que normalmente haríamos en ese caso, responderíamos en ese caso, que es un montón de excusas. ¿Qué es lo que estaba haciendo esas excusas? Procrastinar, demorar la ida a esa reunión con amigos, por lo tanto llegó tarde. Él podría haber dicho un montón de excusas como escudo para su procrastinación, pero él simplemente lo optó por la honestidad. Entonces, esa intención de honestidad es la que nosotros necesitamos para empezar a dejar de lado las excusas y la procrastinación. ¿Y por qué me pareció un tema como para un módulo, digamos, de este curso de gestión de tiempo? Porque cuando empecé a trabajar como mentora hace 4 años aproximadamente, empecé a entender que las excusas era uno de los principales elementos que hacían que las personas no lograran sus objetivos. Las excusas y la procrastinación, que nunca pueden separarse desde mi punto de vista, porque una es la causa de la otra. Entonces, empecé a trabajar con mis mentorados y lo que me empezó a pasar es que cada vez me encontraba con que la falta de logros, la dificultad en los logros, las asperezas que tenían que superar para esos logros, tenían que ver muchas veces con las excusas. Y justamente como lo vamos a relacionar con esto de nuestra temática principal, fíjense que este gráfico representa claramente lo que sucede cuando empiezo a poner excusas, que el camino termina siendo mucho más largo, que ese camino me lleva mucho más tiempo, que es nuestra temática principal. Entonces, cuanto más excusas yo voy teniendo para en el camino hacia el logro de mi meta, más tiempo me va a llevar. Y el camino va a ser cada vez más difícil. El camino es cada vez más intrincado. Entonces, en ese objetivo de facilitarle el camino a mis mentorados, surgió esta clase online teórico-práctica que damos específicamente de ese tema, ¿sí? Es un producto, un infoproducto, así que, bueno, pues, alguno que le interese me contacta, pero simplemente entender cuál es el rol preponderante que tienen las excusas en el no logro de mis objetivos o en la demora que tengo en lograr mis objetivos. ¿Por qué? Porque hacen esto que les muestra el gráfico, que el camino sea mucho más complejo y que el camino termina siendo mucho más largo. Cuando no las tengo, el camino es más recto, más sencillo, más claro y por lo tanto mucho más corto, ¿sí? Entonces, como les decía, este curso que dicté es el que
surgió como consecuencia de entender la importancia de esta falencia, falla, actitud, no sé cómo podríamos darle muchísimos nombres, ¿no? Pero bueno, en definitiva, las excusas siempre, junto con la procrastinación, como les digo, porque son absolutamente inseparables, me hace que postergue enfrentarme a emociones negativas, pero a su vez termina generándolas. Entonces, en una clase anterior yo les había adelantado que me parecía tan importante entender las excusas de procrastinación, haber entendido que la causa siempre es postergar enfrentarme con algo que me cuesta o que me trae emociones negativas. Pero para no enfrentarme a eso, tengo excusas para postergar, pero me terminan generando alguna, por no decir todas, estas emociones que listé en esta placa. Cuando yo pongo excusas y procrastino, me empiezo a sentir ansioso, culpable, débil, incapaz, molesto, decepcionado, incómodo, inestable, cansado, desbordado, quejoso, crítico, aburrido, cobarde, inmóvil, descontrolado, con autocompasión y sin autoconfianza. Fíjense que las emociones que se generan, que le llamamos negativas, con el mismo criterio que hablaba recién, le podemos decir no funcionales, son consecuencia de haber procrastinado, que a su vez es la consecuencia de haber ocupado excusas. ¿Para qué? Para postergar, enfrentarme a algo que no me gusta, termino generando todas estas otras emociones que son, quizá, podamos clasificarlas como mucho peor. Entonces, entender eso para mí, como les decía, fue iluminarme el camino, entender el porqué de las excusas y sobre todo el porqué de la procrastinación, de la postergación, que muchas veces es uno de los hábitos más que nos llevan a, no digo fracasar, sino a hacer que este camino sea tan complicado. Muchas veces el obstáculo, y eso lo he visto en las fichas de ustedes, claramente y con corrección señalan que la procrastinación es uno de sus principales obstáculos. Pero siempre tengan en claro que esa procrastinación tiene el motivo de enfrentar las emociones negativas. Generan, pero a su vez las genera, ¿sí? Entonces, también me gusta utilizar esta placa, ¿por qué? Porque, como insisto desde el principio, todos son elecciones. Lo que yo haga tiene que ver con la elección de hacer eso y no otra cosa. Entonces, en esta sucesión de versos que le presento, estoy enfrentando las excusas y la procrastinación contra los otros resultados. Excusas versus acción. Criticar versus hacer. A inercia versus el hacer proactivamente, que no es lo mismo que hacer. Estar frustrado o lograr cosas. Escaparme de las cosas que no me gustan o decidir. Autoengañarme o ser valiente para el cambio. Estancarme o crecer. Tener hábitos dilatorios o hábitos movilizadores. Fíjense la gran diferencia que implica ponerme de un lado o ponerme del otro, ¿sí? Del lado de las excusas o de la acción, y así sucesivamente en todos los versos que les planteo. Entonces, digo, ¿cómo puedo hacer con las excusas y la procrastinación para que no sean un obstáculo en mi crecimiento? Primero, estar dispuesto a enfrentarme a emociones negativas. Esa predisposición es determinante. ¿Por qué? Porque muchas veces hacen que cuando deje las excusas de lado y por lo tanto no procrastine, me voy a enfrentar a salir de mi zona de confort y normalmente
no es justamente confortable hacerlo. Entonces, con esta placa lo que quiero hacer es clarificar la sencilla relación que hay entre una cosa y la otra. Las excusas son el argumento que uso para diferir, aplazar o postergar, lo que entendemos como procrastinar. Excusas son entonces argumentos, son historias que me cuento para justificar que no voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿sí? Para diferir lo que tenía que hacer. Entonces, eso también lo he visto en algunas de las fichas que ustedes me presentan, que claramente identifican las excusas que usan y que le están retrasando el logro de sus metas cuando no impidiéndolas. Entonces, esta es una simple definición de la relación que hay entre una cosa y la otra. Puedo establecer muchas relaciones más, pero esta me parece la más sencilla y la más importante. Procrastinar entonces es diferir, aplazar, postergar, de acuerdo a la definición de la Real Academia Española, y cómo genero, le doy lugar a esa acción con un argumento que me permite a mí, me actúa a mí como escudo, ¿sí? Entonces, en este caso, volvemos a la segunda parte, al diferir, aplazar y postergar, y me gusta esta imagen porque muestra muchas de las actividades que realizo como medio para procrastinar. Fíjense entonces que hablamos de la cordillera de la distracción, lago del café, ciudad de organización del armario. Lo vimos en la clase anterior, así que no lo voy a repetir demasiado, pero bueno, son todas cuestiones entonces que yo uso para poder postergar lo que tengo que hacer. Digo, bueno, voy a descansar, me voy a dormir la siesta o me distraigo en las redes sociales. Bueno, son distractores, ¿sí?, que me motivan o que me permiten procrastinar para no enfrentarme, nuevamente esta frase, a emociones negativas, pero que a su vez las genera. Eso nunca tenemos que olvidarnos. ¿Por qué? Porque esto que decíamos, todas estas emociones son las que se generan por la excusa y la procrastinación. Y son emociones sumamente potentes que si yo las puedo evitar evitando ponerme excusas para procrastinar, si puedo evitar darme argumentos para diferir o aplazar, la ganancia que voy a tener va a ser muchísima. Y respecto a las excusas, lo que sucede es que, a ver, no tengo una filmina. Las excusas entonces en un principio es un argumento que me permite procrastinar y en un principio me permite sentirme feliz, me permite sentirme luminoso, me genera dopamina porque me saca la culpa del momento, ¿sí? Pero a medida que esas excusas se van transformando y se van consolidando, terminan atrapándome, que es la imagen representativa final. ¿Se acuerdan que los hábitos podían atraparme como una telaraña o sostenerme como una red? Bueno, las excusas también pasan lo mismo. Nos atrapan, nunca nos sostienen, nos atrapan, ¿sí? Entonces, si bien la excusa me permite un alivio automático, ¿sí? La excusa que me permite procrastinar me da un alivio automático, ¿sí? Normalmente la red de las excusas van a terminar transformando esto, me van a atrapar. Por eso es tan importante gestionarlas y detectarlas y transformar en hábito, no usar las excusas para procrastinar. Entonces, les decía recién que hay lo que llamamos excusas positivas. Fíjense acá, por ejemplo, el impulso repentino por lavar ropa puede llegar a ser una excusa positiva. Digo, bueno, no, necesito porque tal cosa, bueno, en lugar de hacer lo que tengo que hacer, me voy a poner a lavar la ropa, ¿sí? Por ejemplo, digo, bueno, sí, mi armario está muy desordenado y en lugar de ponerme a trabajar en mi tesis, me pongo a ordenar el armario. Es claro que está bien, que es correcto que mi armario tiene que estar ordenado, pero no es el momento. Entonces, fíjense que yo
Cité algunas excusas positivas, puede haber, cuando las identifiquen, cuando las entiendan, van a ver que son muchas las que nos decimos. Fíjense, por ejemplo, lo que me digo, el argumento, voy a cocinar y comer en forma más saludable. Eso puede ser que me permita comer más. Entonces, me escudo dentro de esto que es cierto para esto. Lo que me digo, me voy a cuidar por este síntoma del resfrío, no sea que me engripe y pase más días sin poder entrenar después. O me voy a cuidar en estos días femeninos para no sobrecargar mi cuerpo que está en ese proceso. Esto para aquellos deportistas lo van a entender mejor, pero son ejemplos claros. En realidad la verdad es que no entreno lo que pudiera. Lo que me digo, la excusa. Estudio mucho, escucho charlas, leo en Instagram, sigo a mucha gente capacitada. Pero la verdad es que ocupo mi tiempo en incorporar conocimientos, pero solo escuchando y nunca avanzando los niveles hasta llegar a practicarlo. Entonces, fíjense que es cierto esto, pero en realidad la verdad más cruda es esta. Lo que me digo, otro ejemplo, voy a ir a la dietética a comprar provisiones. Allí es todo saludable. Pero de verdad, en ese lugar lo que hago es compro muchas golosinas en paquetes verdes en el sentido de light o de orgánico. Entonces, me gustaría que entiendan el concepto de excusas positivas. ¿Por qué? Porque muchas veces entonces es igual de perjudicial que cualquier otra excusa que sea más honesta en sí misma, ¿sí? Sucede mucho que usamos estas excusas positivas, porque cumplen la misma función que las que no lo son tanto, que son escudos. ¿Contra qué? Contra la culpa, básicamente. Entonces, ¿qué es lo importante? Es encontrar eso que no quiero hacer, ¿sí? Porque me genera emociones negativas. Esa es la función principal que tiene la excusa, que es el medio para la consecuencia que procrastinar. Entonces, ¿por qué me pongo excusas para procrastinar? Hay que encontrarle la causa. Y yo hago una clasificación simple, que es causas sencillas de resolver. Por ejemplo, decir, no tengo ganas. Esa es una excusa sumamente honesta y sumamente sencilla de resolver, porque tiene que ver con la disciplina, ¿sí? Entonces, me gusta esta frase de uno de los principales corredores de maratón, donde dice que si eres indisciplinado, eres esclavo de tus estados de ánimo y tus pasiones. Solo los disciplinados son realmente libres. Y esto tiene mucho que ver, muchísimo que ver con toda la temática de este curso, de entender que la correcta gestión de tiempo tiene que ver con esas palabras claves que son la organización y sobre todo la disciplina. Pero la disciplina es mucho más fácil cuanto más organizado esté. Entonces, todo se encadena. Cuanto más organizado esté, menos fuerza de voluntad voy a necesitar. Entonces, por eso son todos pilares que están fuertemente enlazados. Una persona disciplinada, ¿sí? Tiene el camino mucho más sencillo y generalmente son personas que están acostumbrados no a no tener excusas, ¿sí? Sino simplemente a poder anularlas, poder estando alerta, entendiendo las causas cada vez y así poder rebatirlas. Entonces, como decía, ¿por qué me pongo excusas para procrastinar? Las causas pueden ser sencillas de resolver, es decir, por ejemplo, no tengo ganas, lo soluciono con disciplina. Hay varios, yo busqué algunos ejemplos, por ejemplo, desde la psicopedagogía, que me habla de no planificar demasiado, porque muchas veces planificamos mucho y perdemos el tiempo, directamente a la acción, usar el método Pomodoro que se inició en el ámbito empresarial. El mindfulness también nos propone que solo existe el momento presente y la tarea concreta que tenés en las manos es otra forma de entender, de herramienta como para pasar a la acción. El deporte, que me dice que en ocasiones lo tienes que hacer y punto. Bueno, son frases
son formas, son metodologías que yo no desarrollo mucho, pero digo, para aquello que es sencillo, para causas sencillas de resolver, que podemos decir no tengo ganas, puedo ocupar la disciplina y la puedo reforzar de diferentes maneras. En cambio, muchas veces las causas de procrastinar usando excusas, ¿sí?, tienen que ver con esto que decíamos, ¿sí?, de causas mucho más profundas, mucho más complejas de resolver, porque tienen que ver con mucho más con lo que tiene que ver con mi persona, con mi personalidad. Uno procrastina su propia felicidad por miedo, por dudas, por resentimiento con eventos del pasado, por vergüenza de ser juzgado. Es decir, por muchas cuestiones, como digo, mucho más profundas que el decir no tengo ganas. Aunque aclaro, no siempre, no tengo ganas, tiene que ver con enfrentarme con situaciones negativas, ¿sí? Entonces, que me van a requerir esfuerzo. Entonces, eso nunca deja de estar. ¿Por qué uso excusas? ¿Por qué no me quiero enfrentar a las emociones negativas que me genera algo? Eso es, para mí, ley. Entonces, digo, causas sencillas y causas más complejas. Como les decía, podemos enumerar 2 tipos, muchísimos más hay. Digo, no quiero enfrentar emociones negativas, una tarea me genera ansiedad, malestar, estrés, ¿qué hago? La postergo y obtengo una recompensa que es la dopamina. Me alivio porque no voy a hacer esa tarea que me demanda esfuerzo, pero después me siento ansioso, molesto, estresado y culpable, ¿sí? Entonces, lo que termina siendo en un círculo vicioso donde cada vez que me siento así, pienso que tengo que hacer la tarea que tengo que hacer y la postergo. ¿Por qué? Porque sé que me va a volver a generar, sé que vuelvo a saber que me va a generar ansiedad, malestar y estrés, la vuelvo a postergar y este círculo vicioso que representaba así termina siendo una telaraña que me atrapa. Y también elegí, como digo ahí, hay muchas más, pensar en que también son causa de procrastinación mis creencias limitantes. Esto que yo representé de esta manera, que son pensamientos que me atan. Por eso elegí esta gráfica que me parece sumamente representativa. Es decir, yo busco excusas para no hacer una determinada cosa, para patearlo, porque siento que no soy suficiente. A mí me pasó de trabajar con una persona que demoraba mucho su recepción, terminar una carrera universitaria, porque sentía que ella no era suficiente, no era merecedora de ese título que le iban a dar. Entonces, era mucho más compleja esa causa que pensar que no tenía tiempo, que no tenía ganas, que no se organizaba. Es decir, inconscientemente ella tenía una creencia limitante mucho más potente. Entonces, a veces esas creencias limitantes tienen que ver con lo que pienso que yo soy y a veces tienen que ver con lo que pienso que el otro es. Otro ejemplo que yo tomo siempre son las cuestiones deportivas, porque bueno, mi principal trabajo es como mentora deportiva, donde normalmente sucede que cuando el entrenador nos pasa un determinado entrenamiento, puedo entender que es demasiado para mí o que es muy difícil, que sí me va a llevar mucho esfuerzo. Entonces, todas esas emociones negativas que no quiero enfrentar hace que lo empiece a postergar y hace que no cumpla con el entrenamiento tal cual el entrenador lo pidió. ¿Por qué? Entonces, porque yo siento o que no soy capaz o que no me van a salir tan bien como le van a salir a mis compañeros. ¿Y qué es lo que hago? Dejo de ir al entrenamiento diciendo no me da el tiempo, pero en realidad, en este ejemplo que estoy inventando en este momento, no es que no me da el tiempo para llegar al entrenamiento. En este ejemplo,
simplemente digo, no tengo tiempo, pero en realidad lo que no quiero es ir al entrenamiento, hacer esto que me va a sacar de la zona de confort y que me va a hacer ver que mis compañeros corren más rápido que yo. ¿Sí? Es un ejemplo que doy, digo, de esa creencia limitante que hace que yo procrastine. Es más difícil de resolver porque tengo que trabajar en mi autoestima como deportista para pensar en lo que soy capaz y no enfocarme en lo que el otro es capaz y poder ir a enfrentarme a ese desafío. Que puede ser que realmente en ese momento no sea capaz de lograrlo, pero sí seguramente más adelante. Entonces, dijimos, para redondear, que las causas de procrastinar, que es tan importante encontrarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no solo nos fijamos en la consecuencia, en que somos postergadores, en que somos procrastinadores, pero no entendemos por qué lo hacemos. Entonces, digo, las causas pueden ser sencillas de resolver cuando básicamente tienen que ver con la disciplina. Y uno de los, justamente este curso de gestión de tiempo, lo que propone es planificando, eliminar las excusas y la procrastinación, pero también están las causas complejas que requieren honestidad y mucho más análisis, un autoconocimiento mucho más profundo. Entonces, ahora, como siempre digo, yo voy a terminar con las placas, pero vamos a hacer este ejercicio que me interesa porque es sumamente sencillo, lo podemos compartir por el chat, donde lo que habla, quiero que hagamos este ejercicio donde el primer paso es enumerar las excusas con respecto al uso del tiempo. Como segundo paso es enumerar las situaciones en las que procrastinas y cómo te sentís con ello. Y el tercer paso es identificar cuáles son las causas por las que usás excusas para procrastinar. Como dijimos, esas causas pueden ser sencillas de disciplina o causas más complejas, ¿sí? Ahora voy a volver y voy a compartirles les voy a copiar las preguntas de recién, pero les presento las tareas de esta clase que son terminar con el formulario GROW número 4, el plan de acción y terminar ese proceso que hemos ido desarrollando. Y también les voy a compartir una guía práctica para derribar excusas que tiene varios ejercicios justamente prácticos para poder hacerlo. Vamos a compartir después, como siempre, 3 ideas, 3 palabras y una acción práctica en esa metacognición que buscamos. Muy bien. Bien. Ahí está. Ahí está. Bueno, muy bien. Si me esperan un segundito, les voy a copiar las preguntas. Bien, esperen un segundito. Bien. No me está permitiendo copiarlo. Bien, bien. Ahí va. Bien.
Este sería entonces el ejercicio que me gustaría que compartamos ahora. Enumerar las excusas como primer paso, las excusas respecto al uso del tiempo. Después, las situaciones en las que procrastinan y cómo se sienten con ello. Y después, cuáles son las causas por las que usas excusas para procrastinar. Que pueden ser causas sencillas de disciplina o causas complejas. Les dejo 5 minutitos para que respondan y después compartimos.
Bueno, muy bien. Bien. Me cuesta identificar. José María, ¿querés el micrófono y contarnos? Uh-huh. Ahora después leo lo de Andrea, pero José, si querés compartir con respecto a que te cueste identificar las causas complejas, podría no haberlas, no es lo habitual. Lo habitual es que haya causas más complejas de las que uno se imagina. José, ¿estás por ahí? Si no, leo lo de Andrea. José. Bueno, voy a leer lo de Andrea. Andrea nos comparte que yo ahora estoy dentro de todo, nos pone que me gustaría que podría aclararnos qué es dentro de todo, significa que en sus parámetros, como en este criterio de que tenemos que medir todo, dentro de todo significa dentro de sus parámetros que, sería bueno que lo clarifique, no solo para compartirlo, sino para saberlo. Dentro de todo, bastante enfocada en mis objetivos. Siempre fui muy organizada, pero me pasó el año pasado, sobre todo, que ponía excusas de estoy cansada, o sobre todo que no me sentía bien, y las usaba puntualmente cuando tenía que escribir el proyecto de tesis. Justamente ahí puedo tomarlo como ejemplo para José. Y para entrenar. Fíjense que ella dice que decía que estaba cansada y que no se sentía bien para dos cuestiones que son bastante complicadas, que requieren mucho esfuerzo, ¿sí? Dos cuestiones. Entrenar, que requiere esfuerzo físico y también concentración y demás, pero para escribir el proyecto de tesis. Ella se sentía cansada de repente cuando imaginaba que tenía que hacer eso y lo usaba como excusa, como argumento que estaba cansado, que no se sentía bien para no sentarse a escribir el proyecto de tesis porque es una tarea desafiante, es una tarea que nos cuesta, es una tarea que intelectualmente representa mucho. Entonces, si yo me siento y estoy una hora y no me sale nada, por decirlo de alguna manera, o lo que escribo no me parece que está bueno, normalmente me enfrento a la sensación, a la emoción negativa de que no soy capaz, de que no soy suficiente, de que todo lo que estudié hasta ahora no me sirve para nada. Bueno, depende de el sesgo cognitivo que aplique, ¿no? Pero entonces, no es una cuestión de falta de disciplina no sentarse a escribir la tesis, es que simplemente es mucho esfuerzo y nos pone constantemente en evaluación de que si seré capaz de hacerlo o no. Entonces, las causas eran complejas, explica ella, explica Andrea. Venían de un problema familiar, quería evadir dolor, culpa, angustia. Pero en este caso, para salir, tuve que hacer terapia. Todavía continúo usando esas excusas, pero muchísimo menos. Bien, entonces, las causas eran complejas. Ella tenía claro cuáles eran las causas por las cuales no tenía energía suficiente como para enfrentarse a esas dos tareas que eran entrenar y hacer el proyecto de tesis. Y insisto con la palabra energía, porque muchas veces pasa que estas causas complejas nos sacan energía y no nos permiten hacer tareas que no son tan exigentes, digamos, ¿no? Bueno, dice Andrea que lo pudo superar, pero sigue utilizando esas excusas, pero mucho menos. A ver, puede ser que realmente para entrenar me sienta cansada. Puede ser que para entrenar, para escribir en mi proyecto de tesis, también sea que esté cansada o que me sienta mal. Pueden ser motivos reales, pero el tema es que si yo lo necesito hacer con disciplina, tengo que recurrir a la disciplina para hacerlo. A ver, José María. Dice, ahora tengo 3 hábitos que quiero incorporar y mantener, que es ser más disciplinado con el estudio en los temas de la facultad. Incorporar una nueva habilidad para hacer dinero y llevar una planilla de registro para mejorar mis finanzas personales. Bien, entonces son 3 ahora los hábitos.
Causas sencillas que veo son que a veces me levanto sin ganas, poca energía, que no me organicé el día anterior y me falta disciplina. Causas complejas. Causas sencillas, sí, es decir, levantarme sin ganas. La causa sencilla podría ser que no me dormí temprano. Eso es una causa sencilla de resolver, digamos. A ver, ¿por qué no me dormí temprano? Puede llegar a tener una causa compleja. No sé si se entiende, digamos. Hay todo... Causas complejas me está costando identificar. No sé si recuerdan que en una clase anterior una de las compañeras había compartido que ella tenía el hábito de la lectura, pero que ella se quedaba leyendo hasta tarde y que ese mal hábito de leer hasta tarde lo había adquirido en un momento que estaba desempleada. Entonces, fíjense que podemos hacer una interpretación, José María, no digo que haya sido el caso porque ella no lo compartió así, pero por las dudas, digo, me sirve. Es decir, el hábito de la lectura es bueno, pero ella lo utilizaba para dormirse tarde, podría llegar a ser para no levantarse temprano y sentir que no tenía nada para hacer porque no tenía trabajo. ¿Sí? Eso sería una causa compleja. ¿Sí? Me acuesto tarde porque salgo tarde de mi trabajo y cuando llego me quedo con el celular en vez de llegar y dormirme. La excusa es entrar a las redes sociales a ver perfiles de Instagram sobre desarrollo personal. Perfecto, o sea, ahí hay causas sencillas, no hay una causa compleja. ¿Sí? Pero fíjate que vos estás usando una excusa positiva, que es la que presenté en clases. Es decir, yo quiero crecer como persona, por eso entro a ver esos perfiles. Pero yo te digo, ¿es el momento que tenés que hacerlo? No. Está bien que vos entres a Instagram a ver perfiles para aprender sobre eso. ¿Sí? Es una excusa positiva. ¿Por qué? Porque vos sabés que en definitiva ese argumento te sirve para procrastinar el dormirme y sabés que al otro día vas a estar perjudicado por la poca cantidad de horas. Entonces, ahí podés identificar una excusa positiva, ¿sí? Acá no hay una causa compleja, ¿sí? Hay una excusa positiva, aprender sobre desarrollo personal. Y fíjense que una la puse como excusa, yo la detallé. Si recordás, José María, que la escribí, que es, ahora me doy cuenta que tengo un sobreexceso de información y que no estoy pasando la acción. Siento más información. Muchas veces nos pasa con esto de, a ver, yo siempre les pregunto, cuando me mandan cosas, yo tengo un grupo de jubilados a los cuales les doy clase, y se la pasan mandando mensajes, ¿no? Y yo le digo, bueno, pero ¿para qué te sirve esto? ¿Cómo lo aplicás? ¿Sí? Porque es preferible tener poca información y aplicarla bien. ¿Se acuerdan de la ley de Pareto que hablamos el otro día? Que el 20% hace el 80% de resultados. Acá es lo mismo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a seleccionar. Y vuelvo a clases anteriores donde la importancia del no, ¿sí? Entonces, es preferible que José María, que vos entres 15 minutos a ver perfiles de desarrollo personal, tomes nota y pienses cómo vas a aplicar eso, que estar 4 horas y que no apliques nada, ¿sí? No sé si es parálisis por análisis o desconfianza en mí mismo que no me permiten pasar más a la acción. Probá, pasá a la acción y date cuenta cuál es lo que, por lo que me estás diciendo es parálisis por análisis. Es decir, estudiás, investigás y no aplicás. ¿Sí? También puede ser desconfianza en vos mismo, que sería una causa compleja. ¿Sí? Este perfeccionismo también implica una causa compleja. Porque, por ejemplo, no pongo mi emprendimiento, ahora justo no está Carolina, no lo pongo a andar porque no estoy segura de que esté suficientemente bien, no, porque tengo miedo que fracase. Entonces, bueno, siempre para mí hay causas complejas atrás. Es muy difícil